23 de agosto de 1999. Un chico de 15 años logró lo impensado: entrar a los servidores del Pentágono y obligar a la NASA a cerrar sistemas críticos durante 21 días. Su nombre, Jonathan Joseph James. Pero Jonathan no era un espía entrenado ni un genio de película. Era solo un adolescente en su habitación con un ordenador viejo y conexión telefónica. Hoy vas a descubrir cómo logró penetrar redes militares, cómo lo hizo, qué encontró dentro y sobre todo, qué pasó después de que lo descubrieran. Empecemos por el principio. Jonathan Joseph James nació en 1983 y creció en un barrio de Florida. A simple vista, era un adolescente común: escuela, bicicleta, videojuegos, pero lo que más le fascinaba era la computadora de su casa. Pasaba horas conectado, explorando foros y aprendiendo de manuales de seguridad informática que circulaban en la red. En ese tiempo, finales de los 90, Internet era todavía un territorio nuevo, con miles de puertas abiertas y servidores gubernamentales poco preparados para intrusos. James adoptó el alias Cambridge en la comunidad hacker. Bajo ese nombre, empezó a probar vulnerabilidades en redes escolares y comerciales, siempre con la curiosidad de ver hasta dónde podía llegar. Pero pronto fijó su mirada en algo mucho más grande: agencias del gobierno de los Estados Unidos. Lo que estaba en juego era enorme. Al entrar en sistemas del Pentágono, específicamente de la Defense Threat Reduction Agency, que es la agencia de reducción de amenazas de defensa, Jonathan no solo accedía a computadoras de alto nivel, sino a información sensible vinculada a la seguridad nacional. Y cuando consiguió infiltrarse en servidores de la NASA, el impacto fue todavía mayor. La agencia se vio obligada a cerrar durante 21 días partes críticas de su red, un bloqueo que le costó millones de dólares y paralizó proyectos espaciales. En este punto, Jonathan había pasado de ser un adolescente curioso a una amenaza real para el gobierno de los Estados Unidos. Y lo más inquietante era que todavía nadie sabía quién estaba detrás de ese nombre. Pero, ¿cómo lo hizo? Comrade no utilizó un supercomputador ni acceso físico privilegiado. Lo que hizo fue aprovechar las debilidades de un sistema que en los años 90 aún estaba en pañales frente a los hackers. Su primer movimiento fue dirigirse a los servidores de la DTRA, una división del Pentágono encargada de la defensa contra armas nucleares, biológicas y químicas. Para un chico de 15 años, lograr acceso allí parecía imposible, pero encontró un camino. Usó un ataque conocido como Sniffer. Un Sniffer es un programa que captura el tráfico de datos dentro de una red, instalándolo en servidores comprometidos. Jonathan ahora podía observar los nombres de usuarios y contraseñas que pasaban sin cifrado por la red. Con paciencia, acumuló credenciales de decenas de empleados del gobierno. Con esas llaves digitales, penetró más hondo. Accedió a correos electrónicos internos, a software especializado e incluso información sobre amenazas nucleares. No necesitaba descifrar códigos militares, solo aprovechar la confianza de un sistema donde aún se transmitían datos sin protección robusta. El Pentágono tenía protocolos, pero en la práctica estaban desactualizados y mal configurados. El golpe más fuerte vino cuando apuntó hacia la NASA. Entre los años 1999 y 2000, Jonathan logró infiltrarse en 13 computadoras del Marshall Space Flight Center, en Alabama. Desde allí descargó software que controlaba aspectos críticos del soporte vital de la Estación Espacial Internacional, programas que regulaban la humedad, la temperatura y el oxígeno dentro del módulo. En total, extrajo alrededor de 1.7 millones de dólares en software, con un peso de más de 1.7 millones de líneas de código. Para dimensionarlo, eran programas que los ingenieros de la NASA habían tardado años en desarrollar. El ataque no fue un juego inocente. Al detectar la intrusión, la NASA se vio obligada a apagar sus sistemas afectados durante 21 días. Este apagón retrasó proyectos y costó más de $40,000 solo en labores de reparación y refuerzos de seguridad. Para un adolescente, había logrado lo que ni países con presupuestos millonarios habían conseguido: detener operaciones de la agencia espacial más poderosa del planeta. Lo impresionante era la aparente simplicidad de su método. No rompió firewalls imposibles, ni descifró algoritmos secretos. Lo que hizo fue combinar observación, paciencia y un conocimiento autodidacta de protocolos débiles. Su mente funcionaba como la de un explorador. Tocaba puertas mal cerradas en un edificio enorme, y cuando encontraba una, la atravesaba sin pensarlo 2 veces. Aunque no todo era color de rosas, a medida de que avanzaba, la huella digital que dejaba también crecía. Los registros de acceso, los rastros de programas instalados y las conexiones remotas desde su casa en Florida empezaban a formar un camino que, aunque él no lo sabía todavía, guiaría directamente al FBI hasta su puerta. Este fue el momento en el que Jonathan pasó de ser un curioso con talento a convertirse en el responsable de una de las intrusiones juveniles más dañinas y costosas de la historia. Te preguntarás, ¿cómo fue la investigación? Bueno, cuando un sistema crítico falla o aparece actividad sospechosa, la reacción no es instantánea. Comienza una carrera contrarreloj entre técnicos y detectives digitales. En el caso Comrade, la NASA y el Pentágono activaron equipos. Se aisló la red, se conservaron los registros y se escaló el caso al FBI. Las investigaciones tienen 5 herramientas claves para seguir una pista digital, y todos aparecen aquí. Tenemos registros, proveedores de internet, huellas en foros y alias, análisis forenses de discos y correlación temporal. Primero revisan los logs de los servidores comprometidos, direcciones IP, horas de acceso,
nombres de usuario usados y comandos ejecutados. Aunque estos registros pueden ser manipulados, frecuentemente contienen metadatos. Estos son pequeñas marcas temporales y rutas de conexión, las cuales para la investigación son muy valiosas. Luego vienen las órdenes legales, subponeas a los proveedores de internet para que revelen el titular de una IP en una fecha y hora concreta. A veces la IP apunta hacia un centro de datos o a un proxy, otras veces a una conexión doméstica con un modem dial-up. En los 90s eso era lo habitual. Esa traza por sí sola no basta, hace falta cruzarla con otros elementos. Aquí es donde los errores del atacante pesan más. Muchos hackers novatos repiten alias, usan el mismo correo o presumen en foros públicos. Cuando un alias aparece en registros y ese alias tiene actividad en un foro donde el sospechoso dejó pistas personales, comentarios, horarios, rupturas lingüísticas, apodos locales, los investigadores pueden acotar la lista de sospechosos. Además, en aquella época, la gente compraba hardware y servicios con tarjetas o teléfonos que tenían dueño. Una compra registrada puede conectar un nickname con una persona real. El análisis forense del mundo físico también cuenta. Si agentes registran equipos incautados, imágenes del disco duro o copias de disquetes, pueden mostrar herramientas, scripts, historiales de conexión y archivos con alias ilustrados. Todo esto se ordena en una línea de tiempo. El acceso a la DTRA, actividad en Marshall, conexiones desde X número de teléfono, publicación en foros con el mismo alias. Cuando esas piezas empiezan a encajar, lo que era sospecha se convierte en una investigación con nombres concretos. En paralelo hay trabajo humano, entrevistas, llamadas, vigilancia. El objetivo no es solo identificar, sino construir un caso que resista en un tribunal. Cada dato técnico necesita respaldo documental, logs archivados, certificaciones de cadena de custodia, testimonios de expertos. Esa combinación de técnica forense, trabajo legal y errores humanos fue la que, en la mayoría de intrusiones de este periodo, terminó acotando a los responsables. Básicamente, cazar a alguien como Comrade no fue magia policial, fue metódico, legalmente calibrado y sobre todo se aprovechó de las huellas que la propia tecnología dejó al atacante. Durante meses, la historia fue creciendo en los pasillos del Pentágono y en la NASA. Se sabía que había un intruso, pero no se dimensionaba la magnitud de lo que había logrado. El giro llegó cuando los investigadores confirmaron de que no se trataba de un grupo, ni de una célula extranjera, ni de espías profesionales. Detrás de todo estaba un adolescente de 15 años. El hallazgo fue un golpe psicológico. Estados Unidos invertía miles de millones en defensa, satélites y sistemas de seguridad. Y sin embargo, un joven desde su habitación en Florida había puesto en jaque a dos de las instituciones más protegidas del mundo. La NASA reveló que James había copiado software valorado en 1.7 millones de dólares, que contenía funciones críticas de soporte vital de la Estación Espacial Internacional. Eso significaba que un chico había tenido en sus manos código que controlaba oxígeno, temperatura y humedad dentro de un laboratorio espacial en órbita. El Pentágono, por su parte, confirmó que la infiltración en la DTRA había expuesto decenas de cuentas internas y correos electrónicos clasificados como sensibles. En un clima marcado por el miedo a las armas de destrucción masiva, saber que alguien había estado husmeando en esa agencia disparó alarmas políticas del más alto nivel. La prensa amplificó la noticia con titulares que sonaban casi reales, como "Adolescente hackea el Pentágono y la NASA" y "El niño que apagó la agencia espacial". El caso de Jonathan James se convirtió en el primer gran escándalo de ciberseguridad juvenil que alcanzaba la categoría de amenaza nacional. El giro no solo estaba en su identidad, sino en lo que simbolizaba. Un menor había demostrado que la brecha más peligrosa no era un misil ni un virus, sino la negligencia en la seguridad digital. Hasta entonces, muchos veían el hacking como una travesura de adolescentes con tiempo libre. Después de James, quedó claro que un ataque informático podía tener impacto directo en la seguridad del país y en la vida de astronautas a cientos de kilómetros de la Tierra. Ese contraste entre la inocencia de su edad y la seriedad de lo que había conseguido es lo que convirtió la revelación en un antes y después. Jonathan James, alias Comrade, pasó a la historia no solo por lo que hizo, sino porque obligó a gobiernos y agencias a replantear la forma en la que protegían sus sistemas. El descubrimiento de la identidad de James sacudió el sistema judicial. Era un menor de edad, pero había cometido uno de los ciberataques más costosos y mediáticos hasta la fecha. Los fiscales sabían que no podían tratarlo como un simple acto de travesura juvenil, pero tampoco podían ignorar que solo tenía 15 años cuando inició las intrusiones. El 26 de enero del 2000, agentes del Departamento de Defensa, la NASA y la policía de Pinecrest allanaron su casa, confiscaron computadoras, disquetes y cuadernos. Las pruebas eran claras, alias, programas y registros de conexión. Frente a esas evidencias, Jonathan aceptó un acuerdo de culpabilidad con el fiscal federal Guy Lewis. Se declaró culpable de acceso ilegal a sistemas gubernamentales. El castigo, aunque menor en comparación a lo que podía haber enfrentado un adulto, fue severo para un adolescente. Fue declarado delincuente juvenil y la sentencia fue arresto domiciliario de 6 meses, prohibición de usar computadoras para actividades recreativas, libertad condicional hasta cumplir 18 años. Obligación de escribir cartas de disculpas a la NASA y al Departamento de Defensa. Además, debía cumplir con un programa de educación y servicio comunitario, y la obligación de cooperar con las autoridades. Jonathan se convirtió en el primer menor de edad en Estados Unidos en ir a prisión por delitos informáticos federales. ¿Por qué? Aunque mencionamos que debía cumplir 6 meses de arresto domiciliario, Jonathan sí terminó en prisión juvenil, aunque no fue la condena inicial. En 2001, violó los términos de su libertad condicional.
Hubo reportes de consumo de drogas y otros incumplimientos. El juez lo envió a un centro de detención juvenil federal por 6 meses adicionales, así que por eso este episodio se convirtió oficialmente en el primer menor en Estados Unidos que cumplió cárcel por delitos informáticos federales. Pero las consecuencias iban más allá de la sentencia. Su caso desencadenó un debate nacional sobre cómo tratar a jóvenes hackers. ¿Eran delincuentes que debían ser castigados o talentos mal guiados que el país debía aprovechar para reforzar la seguridad? Algunos expertos señalaban que si un adolescente podía vulnerar sistemas críticos, el verdadero culpable era la debilidad de las instituciones. Cumplida la sentencia, Jonathan James volvió a su casa en Pinecrest, Florida, pero aunque recuperó la libertad, nunca recuperó la normalidad. Su nombre había quedado marcado en expedientes judiciales, en reportajes y en motores de búsqueda. Para un joven de poco más de 18 años, conseguir empleo estable era prácticamente imposible. Cualquier empleador que buscara su nombre encontraría al chico que había hackeado al Pentágono y a la NASA. Su padre, Robert, relató que Jonathan se volvió cada vez más reservado. Prefería vivir con poco dinero antes que aceptar un trabajo común. No era pereza, sino la sensación de que ningún camino estaba realmente abierto para él. Pasaba largas horas en casa, sin estudiar en la universidad ni integrarse en un nuevo círculo. El mismo talento que lo llevó a la fama se había convertido en una condena silenciosa. A esa dificultad se sumó la constante presión de ser observado. Años después de cumplir condena, agentes federales lo volvieron a investigar en el marco del caso TJX, un fraude masivo con tarjetas de crédito. Aunque nunca lo acusaron formalmente, su caso fue allanada en 2007. Y otra vez, Jonathan quedó en el centro de titulares que lo vinculaban a delitos informáticos. Esa persecución sin cargos concretos lo hundió más en la idea de ser un chivo expiatorio. Cada vez que algo ocurría en el mundo del hacking, su sombra reaparecía. La presión se convirtió en peso psicológico. En su diario íntimo y en conversaciones con allegados aparecían referencias a pensamientos oscuros. Había intentado antes quitarse la vida. Y los allanamientos renovaron esa sensación de asfixia. El 18 de mayo del 2008, con 24 años, Jonathan tomó una decisión irreversible. Se disparó en el baño de su casa. Dejó una carta de 5 páginas. En ella afirmaba su inocencia respecto al caso TJX. Expresaba que no tenía fe en el sistema judicial y de que sentía que su vida estaba fuera de control. Sus últimas palabras fueron una mezcla de dolor y desafío. No quería ser recordado como un criminal, sino como alguien atrapado por un sistema que no ofrecía redención. Lastimosamente, así terminó la vida de Comrade. No en un tribunal ni en una cárcel, sino en la soledad, bajo el peso de un nombre que nunca pudo borrar. Su muerte dejó una pregunta incómoda. ¿Cómo deben tratarse a los jóvenes con talento que cometen errores graves, con condena eterna o con oportunidades para rehacer sus vidas? Las agencias, por su parte, invirtieron millones en reforzar protocolos, contratar expertos en ciberseguridad y establecer programas de concientización. El nombre Comrade quedó como símbolo de advertencia. La seguridad informática ya no era un lujo, era un asunto de Estado. Lo que empezó como la curiosidad de un adolescente terminó marcando la historia de la seguridad digital de Estados Unidos, y su desenlace personal reveló el costo humano de enfrentarse a un sistema tan grande. El caso de Jonathan James dejó cicatrices que todavía se sienten. Por un lado, demostró que un adolescente podía exponer la fragilidad de instituciones tan grandes como el Pentágono y la NASA. Por otro, mostró lo poco preparado que estaba el sistema para lidiar con jóvenes brillantes, que, en vez de ser guiados hacia la ciberseguridad, fueron empujados hacia la condena y el asilamiento. Hoy, su historia se estudia como una advertencia doble, tecnológica y humana. Tecnológica porque reveló que redes críticas operaban con protocolos débiles y prácticas inseguras. Humana porque dejó claro que detrás de cada intrusión hay una persona con un futuro en juego. ¿Qué habría pasado si Jonathan hubiera recibido una segunda oportunidad? Si en lugar de ser vigilado permanentemente, se le hubiera dado un camino para redimir su talento? En un mundo donde la ciberseguridad es vital, la pregunta sigue abierta. ¿Cuántos otros Comrade existen ahora mismo, navegando sus habitaciones con la capacidad de poner en jaque a gobiernos enteros? Y tal vez la cuestión más inquietante. ¿Hemos aprendido lo suficiente para que la próxima historia no termine con otro joven atrapado entre la genialidad y la tragedia? Si esta historia te sorprendió, imagina lo que viene. Otros casos de hackers y fraudes que cambiaron el mundo digital. Suscríbete y no te pierdas del próximo misterio.